días, queridos feligreses, queridos hermanos todos. Nuevamente estamos, como ayer ya comenzó don Isacio, a transmitir unas breves reflexiones sobre, pues en estos días especiales, sobre algunos temas que creemos muy importantes. Ya ayer don Isacio habló de la oración en familia, de la importancia de orar juntos todos en estos momentos que estamos pues por esta situación, cada uno en su casa, con sus niños, con su familia o con sus mayores, rezar juntos, la importancia de la oración. Hoy quería adentrarme un poco en este tema, algo más extenso que ayer y que se sucederá en algún otro día, en esta reflexión sobre la oración. Escuchábamos ya el domingo pasado en esa conversación del Señor, el Evangelio del Señor con la samaritana, que le decía el Señor a la samaritana: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y añadió: pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Ya nos indicaba el Evangelio del mismo domingo algo muy importante que voy a intentar hoy reflexionar sobre ello, que es la oración, pero más si cabe específicamente la oración sin el templo, sin los sacramentos, sin la Eucaristía, algo que en estos días nos vemos pues confinados a hacer, esa oración que es la del corazón, la del espíritu y sobre todo la que se hace en y por la verdad. Es la oración que el Señor nos invita a hacer. En otro texto de San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, dice lo siguiente: os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Este segundo texto nos invita a presentarle al Señor lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Diríamos, es una oración de culto espiritual, en el espíritu y en la verdad, ofreciendo lo que somos. Quizá en estos días la mejor de las oraciones puede ser esta, la oración del abandono, del ofrecimiento. No tanto que son importantes los momentos de oración, sino tener vida de oración, vivir en presencia del Señor, hacer al Señor presente en mi día a día, que para los que puedan trabajar, salir a trabajar, salir a los recados que podemos hacer y sobre todo estando en casa con los nuestros, con la familia, con esa disciplina que nos vamos marcando, esos horarios, esa rutina, podríamos decir, ordinaria. Todo sirve para el que cree y todo sirve para la oración. Hoy recordamos al Señor y esta importancia de la oración, pero más si cabe dándole una perspectiva diferente. La oración, en primer lugar, que tenemos que tener en mente y en el corazón es la oración de Cristo. Al final Él es el modelo de todo orante. Él rezaba en todo momento. De madrugada salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Numerosos textos del Evangelio nos hablan cómo el Señor oraba sin intermisión. Se retiraba, buscaba esos lugares solitarios, esos lugares de intimidad con su Padre para elevar la oración, encontrar ese diálogo fraterno y filial con el Señor, con su Padre. Por eso sabemos que la mediación, la redención del Señor no solamente fue por la predicación del Evangelio, incluso por su función sacrificial en la cruz, sino que su función orante, su oración, también nos salva. Para Benedicto XVI, la oración de Cristo es la clave teológica que nos explica la redención de toda la humanidad. Es Dios
Hijo, que se relaciona con Dios Padre en la oración, y gracias a esa oración, a esa obediencia, a ese cumplimiento fiel de la voluntad de Dios, redime el mundo. Por eso hoy, queridos hermanos, estamos llamados, invitados a orar, pero nuestra oración se caracteriza por dos aspectos muy importantes que diferencian de lo que podemos pensar es la oración. La oración de Cristo no es solamente una idea que está allí el Señor orando, sino que nuestra oración es precisamente la participación de la oración de Cristo. Esto es muy importante, participamos de la misma oración de Cristo. Dice San Agustín que Él, Cristo, ora por nosotros como sacerdote nuestro. Él ora en nosotros como cabeza nuestra y Él es orado por nosotros como Dios nuestro. Reconozcamos pues en Él nuestras voces y reconozcamos su voz en las nuestras. Qué bella frase y acertada de San Agustín. Él ora por nosotros, Él ora en nosotros, Él es orado por nosotros. Esa unión de oración con el Señor que es clave para darle esa dimensión espiritual. El Señor no se reduce al sacramento, a la Eucaristía, por supuesto, por excelencia, no se reduce al templo físico, que es esta parroquia hermosísima de San Sebastián, sino que vosotros, cada uno, sois ese templo real, espiritual, piedras vivas, como dice el Evangelio, del templo del Señor. Hoy estamos invitados a orar, a alabar, a interceder, a perseverar, como nos dice los Hechos de los Apóstoles, perseverar unánimes en la oración. El Papa, el Beato ya, San Beato Pablo VI decía, ¿qué hace la Iglesia? ¿Para qué sirve la Iglesia? ¿Cuál es su momento esencial? ¿Cuál es su manifestación característica?, se preguntaba él. Y contestaba, la oración. La Iglesia es una sociedad de oración. La Iglesia es la humanidad que ha encontrado, por medio de Cristo siempre, único y sumo sacerdote, el modo auténtico de orar. La Iglesia es la familia de los adoradores del Padre en espíritu y en verdad. La oración, queridos hermanos, es, como la definiera un padre de la Iglesia, fuerza del hombre y debilidad de Dios. Fuerza del hombre y debilidad de Dios. En estos tiempos que nos han tocado vivir, qué importante es acercarnos en la oración, como dice San Agustín, como un enfermo que busca a su médico, como un niño que busca a su padre, como decía San Juan Crisóstomo, como una muralla que nos defiende de temores, de inquietudes, de desasosiego, como una armadura invencible, decía San Juan Crisóstomo, como una fuente en un jardín, como la lluvia que necesitamos siempre abundantes y constantes. Es la oración, queridos hermanos, que hoy pues estamos llamados en este tiempo especial a realizar. Una oración que cada uno puede hacerlo haciendo silencio interior, haciéndolo en su casa con sencillez. Quizá en estos días próximos también tendremos otro momento que podamos explicar un poco más pragmáticamente cómo hacer esa oración incluso en casa, cómo paso a paso, con un método sencillo, que no es una camisa de fuerza, pero sí es algo que nos puede ayudar a entablar con el Señor una relación, un diálogo, un encuentro íntimo, aunque sea cada uno, por supuesto, en su casa, en su habitación. San Gregorio Nacianceno decía que la oración es una conversación y coloquio con Dios. Y Santa Teresa decía que la oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Y todos para eso somos hábiles, somos capaces. La oración, decía Benedicto XVI, no es opcional, no es una opción, no es opcional, no es un extra, es esencial para la vida cristiana. Como es la oración, dirá Benedicto XVI, así es tu vida. Tu vida será como sea tu oración. Pues hoy, queridos hermanos, era mi intención invitaros a darle esa importancia que tiene esa oración, que es el culto espiritual que elevamos al Señor. Oramos en espíritu y en verdad. Decía Santa Teresa del Niño Jesús que era grande el poder de la oración y lo comparaba como una reina
la reina que tiene acceso en todo momento al rey y puede conseguir de él lo que pida. Y añadía, la oración para ella era un impulso del corazón, una simple mirada lanzada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio de la prueba, en estos momentos, como en medio de la alegría. Pues no quería terminar esta reflexión sobre la oración, que quizás se ha alargado un poco más que las demás reflexiones, y que quisiera continuar en otro día, en una posterior ocasión, para hacerlo más práctico y más, quizá con un método más práctico y sencillo, que podamos en casa cada uno llevarlo a cabo. Quería acabarlo con estas palabras de un sacerdote, José Luis Martín Descalzo, un gran escritor, que hablaba así de la experiencia que tuvo entrando en una catedral junto con su madre. Recuerdo, decía él, que una mano me llevaba y que en la mano un corazón latía, una savia caliente que subía por mis dedos y que me confortaba. Recuerdo que mi madre me apretaba como abrazando mi alma, que decía, mira, aquí está Dios, Dios, y que tenía temblor su voz cuando lo mencionaba. Y yo buscaba al Dios desconocido en los altares, sobre la vidriera, en que jugaba el sol a ser fuego y cristal. Y ella añadió, no le busques fuera, cierra los ojos, oye su latido, tú eres hijo, la mejor catedral.